El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose él, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, escuchamos este texto del Evangelio que se desarrolla, esta tempestad calmada, en el mar de Galilea, hacia el norte de la Palestina, al lago de Genesaret, también Tiberíades, distintos nombres del mismo lugar, en torno al cual se da la elección de los 12 y el seminario, digamos, de los apóstoles. Allí Jesús en el norte los prepara, los elige y luego va a ejercer su ministerio ya de predicación más en el sur, pero en el norte es como que hace toda la preparación. Por eso este hecho de la tempestad calmada en ese lago bastante amplio, y que dicen que las tempestades son bastante comunes, que se levantan vientos así de golpe, que fue escenario también de otros hechos, por ejemplo, cuando le manda a Pedro caminar sobre el agua, Jesús, ¿no es cierto? O Jesús que va a la barca de noche y que le manda a Pedro caminar sobre el agua, y Pedro, hundiéndose, le grita: Señor, sálvame. Bueno, otro texto, ¿no? Que también el mismo escenario. Así es como que los entrenaba Jesús, porque más allá del hecho puntual, ¿no es cierto?, histórico, el relato, tiene este pasaje de caminando sobre el agua o navegando en el mar, una gran simbología para la vida cristiana, para la vida espiritual, para la vida de la Iglesia. Las tentaciones, las pruebas, las reacciones, todo eso se podrían aplicar perfectamente a nosotros hoy. Podríamos aplicarlo a cada alma, ¿no es cierto?, a cada persona, que a veces se despiertan esas tormentas, a veces vienen de fuera y a veces son tormentas que despertamos nosotros. O podemos aplicarlo a la Iglesia. Nosotros vamos a dejar el primer aspecto más personal, individual, porque si no sería muy largo, y vamos a aplicar este pasaje a un símbolo de lo que es la Iglesia católica, ¿no?, particularmente. Porque tenemos todos los condimentos de lo que es la Iglesia en este mundo, ¿no? Está la Iglesia triunfante, que ya llegó, la Iglesia purgante, y la Iglesia peregrina, la Iglesia militante, que es la que vamos aquí navegando en este mar, en esta barca. Esa barca simboliza la Iglesia. En ella está Jesús, ¿no? Está Jesús como la barca. Están los apóstoles, que son los que conducían la barca, que son los sucesores de los apóstoles, los obispos, el Papa. Allí estaba Pedro, el primer Papa, estaban los primeros obispos. Y bueno, le sumamos los fieles y todos los demás que integramos este pueblo de Dios. Y en esta navegar de la Iglesia, en la cual está Jesús, y que Jesús que quiso delegar, ¿no es cierto?, para que manejaran, por decir así, conducieran la Iglesia los apóstoles y sus sucesores, a lo largo de la historia, si uno ve un poquito la historia, de arranque nomás, ya, de arranque, los 3 primeros siglos, al menos allí la Iglesia de Roma, persecuciones, tormentas, ¿no? Persecuciones de fuera, tormentas, todas las persecuciones de
Uno piensa en los 3 primeros siglos, pero no termina ahí. Están después todas las persecuciones en México, en España, en Rusia, todos los mártires y las persecuciones en la actualidad, más de sangre, más ideológica, pero las persecuciones a la iglesia, de fuera. Y también dice el texto que había agua que tendía o que corría el riesgo de hundir la barca, porque esta barca ha padecido a lo largo de la historia persecuciones de fuera y también de dentro, ¿no es cierto?, internas, como han sido las distintas herejías que se generaron en la misma iglesia, ¿no es cierto?, los cismas, las divisiones, los pecados de sus miembros, especialmente los pecados de los apóstoles, ¿no es cierto? Si arrancamos con Pedro, que lo negó, Pablo, el gran apóstol, perseguidor de los cristianos, Judas ni hablar, ¿no es cierto? Todo eso, ¿no? Y en ese mar, esa prueba, ¿no es cierto? Esa prueba. Mientras la iglesia padece la tormenta, a lo largo de los siglos, podemos aplicarlo en nuestro tiempo también, tormentas de fuera, tormentas internas, es una prueba de fe porque Jesús duerme. Jesús está dormido. No te importa que nos ahoguemos, le dice, no, está dormido. Allí estuvo dormido, ¿no? En la cruz, esa fue la primera vez que se durmió, en la cual parece que el mal tiene más poder que el bien y que los buenos parecería ser que trabajan más que Dios por el bien y se cansan por eso, porque parecería ser, yo lo hablo así porque lo hablo crudo, porque es lo que a veces la sensación que podemos tener, parece que nosotros nos preocupáramos más por la iglesia y por el mundo que Dios. Porque si nosotros pudiésemos, solucionaríamos un montón de problemas. Y Dios puede hacerlo y no lo hace. Al menos al tiempo y a la velocidad y del modo que nosotros querríamos. Así que la situación del mundo, pero dejemos el mundo, dentro de la iglesia nos plantea una gran prueba de fe. La fe como confianza. La fe del que dice, vos no entendés ahora. No te cases con las apariencias. La tormenta parece mucho más fuerte que el poder de Jesús. Pero en un segundo Jesús se paró y calmó el viento. Nosotros no podemos. El único viento que podemos apagar es el viento del ventilador, ¿no? Pero Jesús calmó el viento. Por eso los apóstoles sufrieron allí, y por eso era el entrenamiento, una prueba de fe. Tenían que renunciar a lo que veían que era real. No es que la tormenta era inventada, pero tenían que creer que Dios era más poderoso que esa tormenta. Es el gran desafío que tenemos los miembros de la iglesia cuando la iglesia es probada, perseguida o padece miserias internas. ¿No es cierto? Todo lo que fue, por ejemplo, los grandes escándalos en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que despertó mucho de la pedofilia, es una prueba muy grande esa para la iglesia. Una prueba muy grande para la iglesia, para seguir creyendo que Jesús sigue estando en la iglesia, por más que las tormentas y que el agua a veces parece que nos llega al cuello, y sin embargo creer que la iglesia es indestructible. Porque la iglesia es indestructible, esta barca que nosotros, en la cual estamos por gracia de Dios, es indestructible. No es una teoría, es la prueba histórica. El Imperio Romano, con toda la fuerza del Imperio Romano que ha tenido, ahora uno va y son piedras, no existen más. Las grandes basílicas no existen más, son piedras, recuerdos. Y la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, se ha mantenido más allá de todas las persecuciones, lo cual prueba que es, digamos, irrompible, que es indestructible. Nosotros no. Si nosotros no bajamos la barca, nos ahogamos, ¿cierto? En la barca, si permanecemos en la barca, somos tan indestructibles como la barca. Por eso algunos se equivocan cuando piensan, yo me acuerdo cuando salió el Código de Da Vinci, todas esas películas y más de ficción que de realidad,
pero que prenden mucho, porque siempre lo que es del Vaticano, ¿vieron? Eso prende siempre, la curiosidad siempre prende. Y algunos, me acuerdo del padre Ramiro que daba algunas charlas explicando cómo era el tema, y algunos pensaban que nosotros nos defendemos porque tenemos miedo que la iglesia no exista más. No, no es así. Nosotros no tenemos miedo que la iglesia sucumba, ¿no? Nosotros no tenemos miedo que el lobo mate al pastor. Lo que tenemos miedo es que el lobo disperse las ovejas. ¿Entienden? Nosotros no tenemos miedo que el sol de la verdad de la iglesia no alumbre más, ya no sirva el sol de la verdad. No, nosotros tenemos miedo por lo que se escondan en un sótano y padezcan las miserias de la mentira y el frío, ¿no es cierto?, por aislarse del sol. De eso tenemos miedo, del otro no. Nosotros no tenemos miedo que se vacíen las iglesias, que no venga, no, sino que se vacíe Dios del corazón humano, ¿no? De eso tenemos miedo, no del otro, porque la iglesia es indestructible, ¿no es cierto? Por eso, ¿qué hacer frente en esta tormenta? Bueno, los discípulos, ¿qué hicieron? Uno diría, no, yo si estuviera ahí, no sé, yo si estuviera ahí hubiera ido corriendo más que despertarlo a Jesús, ¿no es cierto? Lo ideal es como decir, bueno, confiar, seguir poniendo todos los medios que uno tiene y confiar en que pase la tormenta o que se despierte Jesús al final de los tiempos. Pero bueno, los discípulos tal vez les faltó confianza, pero no les faltó humildad. Es como Pedro caminando sobre el agua. Se empezó a hundir y gritó, Señor, sálvame. Y Jesús le dice, hombre de poca fe, no de poca fe en ti. Vieron que hoy en día dice, tenés que tener mucha fe en ti. ¿Qué fe en ti? ¿Qué somos nosotros? Es como anclar en la arena. Tenés que aferrarte a la arena, es lo mismo que le dijeran así. No, tenés que tener fe en Dios. Nadie sobrevive, por supuesto que uno pone los medios y confía, etcétera, ¿no? Pero entonces los apóstoles, bueno, supieron gritar, supieron pedir auxilio como Pedro. Entonces, si a veces nos falta la confianza, nos falta amor, nos falta paciencia, nos falta un montón de cosas, nos falta fe en la iglesia, o en el poder de Dios, o en la providencia de Dios, pues nos puede faltar, A mí también. Señor, aumenta nuestra fe, nos puede faltar fe. A veces podemos marearnos con la tormenta. Que no nos falte humildad, que no nos falte la humildad de pedir ayuda y de dejarnos ayudar por Dios y decirle, Señor, creo, pero aumenta mi fe, Señor, que me ahogo. Que no nos falte eso. Por eso yo no sé bien qué es lo que hay que hacer. Sí sé muy bien lo que no hay que hacer. Porque en los momentos de tormenta, vieron, es mareo, no se tiene tan clara la idea, pareciera que hacer esto, porque justamente es mareo. Uno tiene algunos principios, pero después cada uno, pero hay algo que yo sí sé que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer en los momentos de tormenta, en esta barca que es la iglesia, es que cada uno busque salvarse solo, tirándose al agua y nadando y tratando de llegar a la orilla por su cuenta. Eso es lo que no hay que hacer. Ojo que es una gran tentación, porque a veces vemos lo que maneja la iglesia no tiene la pericia, uno dice, no, esto se va al bombo, bueno, entonces me tiro, sálvese quien pueda. Eso es una gran tentación. Lutero se tiró de la iglesia. Tenía muchísimas razones para tirarse, porque el Papa que conducía la iglesia era un desastre. Pero no se daba cuenta que el que conduce la iglesia en realidad es Jesús. Jesús está detrás, porque Él la fundó así. Y permite desastre porque es Dios y puede conservarla sin que se hunda. Dios no se pone nervioso frente al mal, no lo hace temblar, porque es Dios. Nosotros sí nos ponemos nerviosos, ¿no? Lutero se tiró y muchos más se tiraron. Algunos se tiraron más claramente de la iglesia y hay muchos cristianos que se arrojan fuera de la iglesia. Ya no creo más en la iglesia, me alejo de la iglesia, por miserias que ven en la iglesia. No ese es el camino. Porque esta barca, por más que todos nosotros somos débiles y miserables, pecadores, todos, así que nadie puede decir, yo me tiro por este y vos quién.
Pero esta barca tiene la promesa, y cuando usted se tira al mar, se hunde en la confusión y en la desesperación. Nadie sobrevive en el mar. Nadie sobrevive en el mar, ni aun el mejor nadador del mundo. Ninguno puede confiar en sus propias fuerzas, en sus ideas, en su inteligencia, en lo que haya leído. Si se tira al mar, no solo se aleja de la barca, no solo se aleja de los demás, sino que se aleja de Jesús, que aunque esté dormido y parezca inactivo, está en la barca. Ahí está Jesús, en la barca está Jesús, en esta barca, No, que la iglesia de San Pío, no, esta es la iglesia, este es el Papa, estos son los obispos, este es el sacerdote, esta iglesia, no la barca de Cristóbal Colón, no, eso ya no está más, esta es la iglesia, esta es la barca. Por eso me parece a mí me ayudó mucho esto para meditar y para saber, no sé si decir lo que hay que hacer, pero sí saber, porque en los momentos de desesperación uno puede hacer cosas que en lugar de hacerle bien, le termina haciendo mal. Bueno, algún día, no sé cuándo, nosotros dormiremos, ¿no? Dormiremos así, horizontal, descansaremos en paz. Y Jesús despertará plenamente, ¿no? Y ahí calmará el viento, ahí ya no habrá más tormentas, no habrá más mar, no habrá más barca, porque ahí ya habremos llegado al puerto. Y cuando lleguemos al puerto eterno me refiero, a la vida eterna, poco va a importar las tormentas que hemos pasado, con tal de que lleguemos, poco va a importar las tormentas que ahora a veces tanto nos cuestan. Bueno, pidámosle a la Virgen entonces la gracia de confiar, de creer en el poder de Dios, en la providencia de Dios, en el mundo y en la Iglesia de modo particular, ¿no es cierto? Y si nos falta fe, si nos falta confianza, si nos gana el miedo, que no nos gane la soberbia, que sepamos pedir ayuda, que sepamos dejarnos ayudar. Que la Virgen nos conceda esa gracia.